Bienvenidos un día más aquí a vuestra casa, Onda Algeciras Televisión. Es 17 de agosto, jueves, ya se va notando la vuelta al cole, que está ahí a la vuelta de la esquina, y nosotros volvemos hoy con un nuevo programa de Varieté Verano. Comenzamos, dentro cabecera. Y ahora nuestro compañero Fermín nos trae las últimas noticias de actualidad. Gracias, Paloma. Estas son las noticias del día. El puerto de Algeciras y Tarifa ha registrado cifras récord en la fase salida de operación Paso del Estrecho, OP 2023, que se inició el pasado 15 de junio. Así, hasta el 15 de agosto, han embarcado por los puestos que gestiona la APA, la Asociación Portuaria Bahía de Algeciras, hacia los puertos de Ceuta, Tánger Med y Tánger Ciudad. Casi 1.200.000 personas y 260 vehículos, lo que supone un incremento de un 8,9 y un 7,7% respecto a la fase salida del Paso del Estrecho del año pasado. Ahora se intensifican los desembarques en la fase de regreso hasta el próximo 15 de septiembre. Un nuevo marketplace llega a la ciudad de Algeciras. Comprar fruta o pescado desde casa y a golpe de clic es el objetivo de una iniciativa que ha vuelto a poner en marcha el desarrollo de un marketplace, un mercado online por internet en el que se integran los establecimientos del mercado y de los comercios del barrio de la Caridad. El Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto a la empresa CBT Comunicación Multimedia. Por último, los delegados sindicales de comisiones obreras se han concentrado esta mañana frente a la subdelegación de la Junta del Campo de Gibraltar para protestar por el accidente laboral que costó la vida de un trabajador el pasado 28 de julio en Tarifa, cuando operaba en un aerogenerador. El sindicato, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, ha exigido el cumplimiento de la Ley Prevención de Riesgos Laborales. Y estas son las noticias más relevantes del día de hoy. Muchas gracias, Fermín, por estas noticias recientes, y ahora les dejamos con las imágenes donde nuestro alcalde José Ignacio Andaluce ha tomado posesión como senador. La constitución de las Cortes Generales era desde esta mañana un hervidero de cábalas a tenor de la incertidumbre generada tras el igualado resultado electoral. La noticia de la mañana se ha producido en el Congreso de los Diputados, donde el candidato socialista a formar gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido reunir los apoyos suficientes para que una socialista, la expresidenta balear, Francina Armengol, sea la nueva presidenta del Congreso. Será ella quien traslade al rey la constitución de la Cámara y quien comunicará si hay una mayoría posible para la investidura. En concreto, Armengol ha logrado 178 papeletas, superando la mayoría absoluta que se exigía para una elección directa y haciendo innecesaria una segunda votación. La siguiente noticia se ha producido en la designación de las vicepresidencias del Congreso, donde PSOE, PP y Sumar se han repartido las 4 vicepresidencias, con lo que Vox ha perdido la plaza que tenía hasta ahora en el órgano de gobierno de la Cámara. En el Senado, por su parte, el dirigente del Partido Popular, Pedro Rollán, ha sido elegido nuevo presidente de la Cámara con 142 votos a favor, consiguiendo la mayoría absoluta en la primera votación. La otra imagen de la jornada la han dejado los representantes del campo de Gibraltar en las Cortes. En la Cámara Alta, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluce, ha tomado posesión de su cargo como senador. Andaluce ha hecho un alegato a favor de hacer primar los intereses de España, la Constitución y la unidad del país, frente al escenario de pactos que plantea el PSOE. El alcalde ha subrayado que toma posesión primando siempre los intereses del campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz, apostando por conseguir las infraestructuras y la inversión en formación para que la zona deje de ser el furgón de cola de la provincia. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha tomado también posesión de su cargo como diputado en el Congreso. Pues ya han visto esas imágenes donde el alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluce, ha tomado posesión hoy como senador en Madrid. ¿Y ahora dónde nos vamos, Esther?
Pues ahora tenemos una entrevista con María Platero, profesora de Lengua y Literatura en el IES Cursal, que ella va a presentar su relato Palmeras de Arena, de la antología de misterios El último de tus secretos. Muy buenas, María. Hola, chicas, muy buenas. Esther, Paloma, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Bueno, en esta ocasión, como había un encargo dado por parte de la editorial, realmente el tema tenía que ser misterio. Entonces ahí yo lo que me puede un poco la filóloga y la profe que tengo dentro, y me documenté muchísimo porque quería que este relato tuviese como imaginario lo que compartimos todos los algecireños. Entonces yo, como rinconcillera, necesitaba encontrar un misterio vinculado al rinconcillo. Así que mi fuente de inspiración fundamentalmente es mi playa. María, es un cuento, pero ¿está destinado a todas las edades? Bueno, es un cuento para adultos, hay que aclarar esto, ¿no? No es un cuento infantil, en ningún caso. Diría que, sobre todo, a partir de determinada edad en el que uno puede hacer además una reflexión sobre la lectura, porque el cuento trabaja una serie de imágenes. He intentado ser muy plástica en la escritura, un poco me viene el cine también a visitar cuando escribo, y entonces yo creo que esa secuenciación de imágenes puestas en palabras se disfruta más pues a partir de una adolescencia, a partir de ahí, ¿no? Pero sobre todo el cuento lo vamos a disfrutar mucho, tanto los boomers como la generación X, porque sí que es verdad que hay determinadas claves en el cuento que hay que tener como un pozo, no vamos a decir una edad, un pozo de vida para apreciar. María, tú has vivido fuera de Algeciras durante mucho tiempo en Madrid. ¿El carácter de los algecireños es especial, digamos? Absolutamente, pero absolutamente. Poco se habla de lo que debemos los algecireños apreciar todo lo que tenemos aquí. A mí me pasa mucho cuando me visitan, porque claro, nosotros estamos muy acostumbrados a nuestro entorno, y hay pues imágenes, hay momentos de lo que nos rodea, de nuestra propia ciudad, que la gente que viene de fuera se sorprende muchísimo. Entonces nosotros como que por algún motivo no terminamos de poner en valor todo lo que tenemos, y yo creo que se están haciendo últimamente muchísimos esfuerzos en este sentido, hay que agradecerlo también, ¿no? Hay mucho impulso también desde las administraciones, es muy necesario, y especiales somos, pero del todo, desde cómo hablamos, desde cómo sentimos, cómo vivimos nuestras tradiciones y nuestras fiestas, especiales seguro. María, lo comentabas ahora, que se basa en Algeciras. Antes a nosotras también nos decías que querías que tirara ahí por tu tierra, por tus raíces, pero ¿es un misterio real? ¿Es algo que está basado en en hechos reales al fin y al cabo aquí en Algeciras? Sí. Nosotros tenemos en la historia de Algeciras reciente un misterio muy sonado. La sorpresa cuando comencé la investigación un poco para ver en qué acababa esto es que hemos elegido olvidar rápido este misterio. Y también forma parte de una de las lecturas que tiene el cuento, que es hacernos pensar, sobre todo a los algecireños, en este acomodo fácil que hacemos muchas veces cuando no vienen buenas. Que tiene una parte muy positiva, que es el seguir adelante y el poder seguir disfrutando, pero yo creo que también es importante tener memoria, y cuando algo sucede que nos duele a los ciudadanos de Algeciras, yo creo que es importante también poner eso en su lugar. Para un escritor, ¿cómo es importante informarse y documentarse a la hora de escribir? Bueno, yo te diría que tú puedes tener una inquietud, pero cuando sobre todo la inquietud quiere mostrar una realidad inmediata,
y hay que ser muy respetuoso, la investigación para mí es primordial. Ahí, bueno, puede que también aparezca la profesora, puede que aparezca la filóloga, pero realmente a mí me gusta mucho cuando estoy creando tanto las tramas como la estructura como los personajes, tener una devolución muy real. Yo te diría que llevo toda la vida en el rinconcillo, porque mis veranos son veranos porque son veranos en el rinconcillo, pero también te diría que cuando decidí la historia, yo he hecho labor de documentación, de manual, de pasearte y hacer fotos y buscar distintos momentos del día y guardar esa documentación para cuando hay que hacer una descripción, acertar y que te puedas reconocer. Y luego, por supuesto, mi interpretación literaria, ¿no? Pero yo te diría que para mí, por lo menos, igual otros no le dedican tanto tiempo, pero para mí sí es muy importante. Llevas escribiendo toda la vida, dices, pero ¿qué pensaste cuando te propusieron hacer este proyecto? Me ilusioné mucho porque con Diversidad Literaria ya había hecho otras publicaciones, pero eran publicaciones de microrrelatos sobre Madrid. Entonces, claro, ahí estaba también puesto a la ciudad, ¿vale? Entonces, cuando me llamaron en diciembre y me propusieron participar en esta antología, y lo único que me pautaron fue el registro de misterio, me dieron manos libres. Entonces, claro, ahí me ilusioné porque pensé, pues ahora sí voy a hacer ese tributo a los algecireños, a Algeciras, a mi ciudad, ahora sí me voy a meter. Entonces lo vivo con mucha ilusión porque al final en la antología somos 8 compañeros, realmente nosotros no nos conocemos porque nos han seleccionado desde la editorial, el trabajo de ellos fundamentalmente es encontrar nuevo talento y digamos encauzar ese recorrido, ¿no? Porque el mundo editorial es una selva inexpugnable, es tremendo. Entonces claro, cuando ya sí te dicen creemos que sí que vamos a poder sacar adelante un proyecto contigo, es muy ilusionante. Entonces, bueno, la propuesta vino en diciembre, para marzo teníamos que tenerla, al ser un cuento los plazos son cortos, luego están las correcciones, la devolución del editor, y luego pasar todo el proceso ya de ir a gráficas, aprobaciones y tal, que al final se pensó que saldría en primavera y finalmente ha salido en verano. En mi caso es un cambio afortunado, porque el cuento sucede en verano, sucede en agosto. Entonces, claro, no ha podido encajar mejor, en realidad. Ha sido ideal. Y sí, no ha podido encajar mejor, la verdad. Entonces, muy, muy contenta. Y luego, claro, como de principio el cuento tuvo una venta a través de la página de la editorial, una venta online, al ser una obra colaborativa. Entonces, bueno, cada persona que compraba la obra tenía que identificar el autor por el cual quería adquirir la obra. En mi caso, las noticias no pueden ser mejores porque he sido la que mayor número de ventas ha tenido en la plataforma. Entonces, bueno, muy agradecida por la oportunidad de los lectores fundamentalmente. Y claro, a raíz además de lo bien que está un poco dándose todo, la editorial ya me ha propuesto un proyecto individual para el año que viene, para primavera del año que viene, que ya será una novela y por supuesto un proyecto individual. ¿Cómo es compaginar tus labores como profesora y escritora y a la vez ser madre? Bueno, yo soy mamá y también soy profesora y también soy escritora y también pues tengo mi cosita con el cine. Para mí, que la maternidad ha sido algo trabajoso, es mi prioridad absoluta. Lo que sucede es que tengo la suerte de que duermo muy poco. Entonces, como duermo muy poco, los días que tienen 24 horas para todos, para mí tienen 24 horas flexibles que dan mucho de sí. Entonces, bueno, también os digo una cosa, a mí me pasa que yo si hago solo una cosa a la vez, no suelo hacerla bien.
soy de estas personas multitarea, no es un perfil multitarea, necesito hacer más de una cosa a la vez para que algo salga medianamente bien. Entonces creo que eso ayuda también, eso ayuda bastante, diría. María, aprovechando que tú también eres profesora de lengua y literatura, estudiaste filología hispánica, si no recuerdo mal. Sí. ¿Aprovechas tú también para corregir tus obras? Bueno, esto es terrible, esto es terrible, o sea, esto lo vivo como una condena, porque claro, para poder escribir tengo que mandar a dormir a la filóloga. Es una guerra, porque cuando si estoy escribiendo y no está, y la filóloga aparece, el juicio de la filóloga es devastador, porque claro, la literatura es algo muy grande, tan grande que uno piensa que nunca va a poder ni acercarse. Entonces, bueno, digamos que he mantenido un diálogo constructivo con mi filóloga interior y la acuesto, cuando se acuesta la niña acuesto también a la filóloga y para poder escribir un poco más libre. El tema de las correcciones es complicado porque claro, acumulo muchas lecturas, entonces me visitan muchos fantasmas, pero bueno, supongo que también es el tiempo, ¿no? Si te quieres dar una oportunidad, tienes que aprender a manejarlo y tienes que aprender a manejar tus inseguridades, tus preocupaciones, tus miedos y al final, si de verdad quieres hacer algo, es que hay que hacerlo, entonces bueno, pues por ahí va la cosa. Luego, siempre le digo a la filóloga, tú luego ya lo lees, tú ya cuando esté publicada ya me haces la crítica completa y aprendo para la siguiente, es un poco el tema. Y en el caso del amor por el cine que tú sientes, ¿cómo es trabajar en una productora que se denomina El Trastero? ¿Cómo es, digamos, desarrollar proyectos en ese ámbito? Mira, el mundo del cine, o al menos la incursión que tengo yo con el mundo del cine, es lo trabajamos con toda la intermitencia que nos permite nuestra capacidad, en el sentido de que, claro, esa productora nace del grupo de amigos, de estudios y desvelos de cualquier facultad, ¿vale? Entonces, claro, ahí algunos de nosotros, que seguimos manteniendo el contacto tal cual, somos ya una familia. Entonces, bueno, algunos de nosotros, bueno, todos tenemos una profesión, evidentemente, sí, esa inquietud se manifestó de una manera como más sólida. Entonces, por ejemplo, aquí David Vaquero, que es el director y realizador cinematográfico sevillano con el que trabajo en El Trastero, bueno, pues empezamos hace unos 9 años, me propuso un poco pues la participación también como un colectivo creador cinematográfico y empezamos con el primer cortometraje fue La última cita. Un cortometraje además de rodaje en Sevilla, y rodamos en la Expo, rodamos también en alguna localización de ocio, un bar, tal, de un poco de ambiente de noche, ¿no? Entonces un poco, bueno, fue un rodaje que como primer rodaje fue un grandísimo aprendizaje. El tema es que para la parte que yo trabajo con David, yo me encargo de la distribución internacional, nacional e internacional de los cortometrajes, y me encargo sobre todo de los estrenos, ¿no? La participación en festivales dentro de España, siempre intentamos hacer siempre un estreno en Sevilla y un estreno en Madrid. Eso como función real, dentro de lo que es el equipo, el organigrama de la productora. Lo que pasa es que, claro, con David tenemos una relación de igual a igual, muy constructiva en cuanto a la creación. Entonces, bueno, soy como una especie de figura que sobrevuela por todas las facetas de la producción, desde la primer borrador de guión. Ves ahí otra vez las correcciones de la filóloga, claro, pero ya con otra visión, ¿no? Pero sí un poco para dar forma, porque al final el producto lo vendo yo. Entonces, claro, bueno, los productos se venden solo porque la calidad es fantástica, pero bueno, sí soy yo la que tiene un poco que presentar eso, ¿no? Entonces, digamos que hago como una especie de producción ejecutiva, estoy en todas las funciones de la producción, sin hacer una labor técnica específica,
porque mi labor realmente entra justo cuando acaba, ¿no? Cuando el producto ya está hecho, cerrado y ya lo podemos enseñar, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ahí el tándem creativo que mantenemos David y yo, que nos retroalimentamos continuamente. Y nada, muy contentos porque después de la última cita, que tuvo una proyección internacional tremenda, estamos hablando de más de 50 selecciones en festivales internacionales, el proyecto maduró en es una continuación, porque hemos hecho como una trilogía, ¿vale? Que es Purgatorio. Purgatorio ya sí que contamos con un regalazo, que fue la vuelta al cine de Silvia Tortosa, que es la protagonista del corto. Y bueno, es un rodaje más maduro, de estudio, con una planificación muy ajustada. Y la verdad es que bueno, nos nominaron a los premios ASECAN, que para que la gente lo entienda, son como los Goya de Andalucía. Y la verdad es que muy contentos, ¿no? Entonces, bueno, también de la mano de Silvia hemos tenido un montón de oportunidades también en el estreno en Madrid, en la muestra de cine fantástico sci-fi, que de hecho cuando estaba yo trabajando en Madrid en NBC Universal fue una de las cosas que lanzamos, ¿no? Entonces, como mantengo los vínculos con ellos, pues ha sido siempre muy fácil entrar en la muestra, presentada por Leticia Dolera. Es un evento bastante representativo de lo que es el mundo del cortometraje y el mundo del fantástico en España, ¿no? Entonces, pues estuvimos muy bien en Madrid también, luego tuvimos oportunidad de entrar en la relación con otras productoras para abrirnos a nuevos proyectos. Y bueno, y acabamos de terminar, y estamos vivos de milagro, también lo digo, el rodaje es un poco palabrota en inglés, pero bueno, es Fuck Off, que es el último cortometraje. Este está protagonizado por Roma Calderón, que también es una actriz maravillosa. Y digo que estamos vivos de milagro porque el rodaje es durísimo, es un rodaje a pie de carretera en exterior, en una localización entre Olivares y Gerena de Sevilla a 50 grados, con todo tipo de percances y situaciones que os podáis imaginar. Y bueno, fue hace 3 semanas que terminamos el rodaje. Estamos ahora un poco pues en la fase un poco de, sobre todo trabajo de fotografía del director de fotografía de Mario Lobo, un poco limando todo lo que es la producción final, porque aquí sí que hemos invertido mucho en la parte técnica. Hemos contado con una óptica de 65 milímetros de cámara Harry, que ya nos da una calidad cinematográfica muy potente. Entonces, bueno, pues tenemos mucha ilusión también con ese proyecto. Eso va a ser, pues ahí con la novela, que no sé cómo lo voy a hacer, supongo que dejaré de dormir definitivamente, porque eso está previsto también, probablemente se crucen un poco. A ver, primavera del 24, el 24 por ahora se plantea interesante, Aprovechando la pregunta de mi compañera, ahora se están adaptando muchísimos libros a la gran pantalla, bueno, o a la pequeña. Pero ¿te gustaría a ti que se hiciera a lo mejor un corto de este cuento, del próximo proyecto que ya es la novela, verlo tú? Porque al final siempre dicen que un libro es una película en la cabeza, ¿no? A mí me volvería loca que pasara algo así, porque además cuando la lectura del cuento muestra mucha plasticidad de imágenes, porque no puedo deshacerme del todo de lo otro. Entonces sí que tiene esa secuenciación rápida. Y hombre, a mí me haría, o sea, es que es una historia de Rinconcillo. Entonces, claro, yo creo que el Rinconcillo, que ha tenido sus oportunidades cinematográficas, por supuesto, pero merece una nueva oportunidad. Entonces, sobre todo porque el relato habla de la gente anónima del Rinconcillo, tan generosa, tan siempre dispuesta a ayudarse unos a otros y ayudar a cualquiera, ¿no? Habla de una realidad que yo creo que es importante poner en valor, que forma parte del carácter especial de los algecireños, al fin y al cabo.
Y hombre, a mí me volvería loca, imagínate. Bueno, eso es una conversación que no sé si con David o con quien quiera, pero sí, pues, ojalá. Al final estás ahí en los dos ámbitos. Ojalá. Por lo menos a los alumnos del Cursal se les enseñará, ¿no? Sí, bueno, mis alumnos son maravillosos, eso siempre. El Cursal es un centro maravilloso en Algeciras, pero ya no que lo diga yo que estoy dentro, el equipo que trabajamos en el Cursal está absolutamente comprometido con su alumnado. Y no hay un minuto que se pierda en buscar una nueva oportunidad de buscar algo mejor. Acabamos de conseguir la certificación Erasmus para el curso del 2023 al 2027. Es un proyecto además en el que he estado involucrada, que yo creo que nos va a dar muchísimas alegrías. Es un instituto muy dinámico, un instituto que realmente en el que se hace muchísimo porque los alumnados que a lo mejor tienen una situación no tan cómoda ni tan fácil como se puede dar en otras zonas, no ya de Algeciras, sino en general, en cualquier ciudad, pues tengan ese acceso. Yo, por ejemplo, que coordino el aula de cine dentro del Cursal, nosotros ponemos proyecciones de tarde para los alumnos, que muchos de ellos es la primera vez que van al cine en el Paraninfo de nuestro instituto. Eso es algo tremendo tremendo que se dé y maravilloso poder revertirlo. Entonces, pues hay mucho que hacer y yo creo que todo el claustro del Cursal es siempre un claustro que de verdad nos dejamos la piel por nuestro alumnado, ¿no? Ya dirección, jefatura, pero el claustro apoya, no siempre es fácil, no ya porque, bueno, el periodo de la adolescencia en sí es un periodo en donde la búsqueda de la identidad del propio alumno o alumna conlleva unos procesos complejos. Sí. Entonces, a partir de ahí, claro, en nuestra función de acompañamiento, sobre todo, yo creo que es lo más importante. Y por la parte de contenido, claro está, lengua y literatura, por supuesto. Y luego tenemos una optativa en el Cursal, que es comunicación, que imparto desde hace 2 años, que la verdad es que ahí sí que trabajamos, es una libre configuración que tenemos y la verdad es que está bastante en segundo de bachillerato, está siempre tiene mucha aceptación. Yo creo que los alumnos aprenden cosas que les hacen disfrutar luego mucho, porque tocamos un poco pues todo el audiovisual, ¿no? que es algo que también en el centro está muy presente. María Platero, muchísimas gracias por esta entrevista, y a los espectadores de Onda Algeciras les invitamos a que asistan al Cultura para vivir la presentación del relato Palmeras de Arena. ¿A dónde nos vamos? Yo quería simplemente daros las gracias y bueno, invitar a todo el que quisiera acudir mañana viernes en Alcultura a las 8:30 y muchísimas gracias de nuevo, de verdad. Gracias a ti. Pues Esther, ahora nos vamos hasta el Museo Municipal, donde nuestra compañera Rocío Mediavilla ha estado con algunos de los pintores, ¿no? de la obra, de la exposición A todas las flores. Vamos con ello. Muy buenas, Rocío. Soy Jesús Calderón y os presentamos la exposición A todas las flores que hemos realizado para la Semana del Orgullo en Algeciras. Aquí os venimos a presentar con la colaboración desde el Museo y el Ayuntamiento de Algeciras, agradeciendo al Ayuntamiento por la colaboración, a Cultura por cedernos el espacio fantástico para poder realizar esta exposición de la mano de grandes artistas locales y de talla internacional también que han podido venir. Sobre todo gracias desde el colectivo Roja Directa por organizar otro año más el orgullo y poder seguir dando cabida y voz a todos y a todas. Hola, soy Julián Peinado, comisario junto a Jesús Calderón de la exposición A todas las flores, y en esta exposición hemos querido agrupar a diferentes artistas tanto del colectivo como del no colectivo y dar una visión del colectivo pero desde la vista del propio artista, hablando un poco de la diversidad y del vergel a través del arte y de cómo podemos comunicar nuestro mundo interior y nuestra visión de nuestra realidad, ¿no? A todo el público que se acerca aquí a la exposición. La exposición se compone de 43 piezas, 42 son los artistas que hemos podido o que han querido colaborar con nosotros y aunque la sala
tiene un espacio reducido. Es maravilloso lo que se ha creado aquí, ¿no?, a través del arte y de querer comunicar a través de cada obra, cada artista, lo que sentimos y el mensaje que queremos mandar desde el colectivo, para que se visualice y para que tome parte de la sociedad, de la cual me siento muy contento de que aquí en una ciudad como Algeciras se pueda lograr un hecho así. Hola, buenas tardes, me llamo Alejandro Cuerda y me dedico toda mi vida a la pintura. La organización de esta exposición para mí fue una sorpresa en Algeciras, porque yo llevaba poco tiempo aquí y enseguida me presté y incluso para mí ha sido un honor, ¿no?, participar en la muestra. Creo que en estos momentos hay que apoyar estos movimientos y todo lo que se trate de igualdad y de derechos humanos, ¿no? Mi aportación ha sido esta obra. Yo soy un pintor no figurativo y entonces mi pintura no es muy descriptiva, ¿no?, en ningún caso, pero aquí he hecho una pequeña concesión con esa lengua libidinosa y esa espada, porque es una referencia a la diosa Kali y a la espada de Shiva, ¿no?, que eran dos justicieros que justamente tanto Kali como Shiva eran tremendamente agresivos con los aspectos malignos de la sociedad, con los demonios que ellos llamaban, ¿no? Y sin embargo luego eran renovadores de todo lo que significaba la concordia social y todo esto. Bueno, esto según la mitología hinduista. Y bueno, poco más puedo decir, que me encuentro muy orgulloso de estar aquí en la muestra y que invito a todo el pueblo de Algeciras que venga a visitarla. Hola, soy Santos Álvarez de León, soy fotógrafa. Es un orgullo para mí participar en esta exposición A Todas las Flores con enormes y fantásticos artistas, tanto del campo de Gibraltar como a nivel nacional. Mi propuesta es esta, de hecho cuatro retratos a padres y madres con hijos en el colectivo LGTBI. Lo he titulado Padres con Orgullo. Lo que yo quería transmitir es que nos tenemos que sentir orgullosos de quienes somos y ya está, sin más. Soy Blanca Morales y llevo ya como unos 15 o 20 años haciendo fotografía por placer, y me han invitado a participar en esta exposición colectiva. Me dio mucha alegría poder colaborar y estoy muy orgullosa porque además he visto que la muestra realmente es muy buena, vamos, que merece la pena formar parte de esto. Esta es la fotografía con la que he participado, le he llamado Habitación número 9. Está hecha en una pensión abandonada y para mí lo que yo veo es una historia de amor quizás que en cierto modo sus protagonistas quieren ocultar, ¿no? Tanto en este personaje, porque está en la penumbra, como aquel que está tras el espejo antiguo, que no se ve su rostro tampoco. Cuando me hablaron de esta exposición quise traer esta foto porque creo que muchas personas que tienen este tipo de vivencias, realmente hay muchos, gracias a Dios, que hoy ya lo viven abiertamente, pero todavía hay gente que no, ¿no? Soy Marga Guinea, artista plástica, algunos me conocéis, y en esta exposición A Todas las Flores he presentado y he contribuido con esta obra. Esta es una obra del año 2018, es antigua, que lo hice a propósito del Día LGTBI, y yo creo que ahora mismo pues en esta exposición le va estupendamente. Mi técnica es el collage, como conocéis. Empleo todo tipo de papeles, de revistas, de publicaciones, de publicidad, y utilizando figuras clásicas intento crear otro mundo. Hola, mi nombre es Teresa Ordóñez y bueno, he contribuido en esta interesante exposición
con esta obra que está hecha en papel de algodón y grafito acuarelable. Es una técnica que he empezado a trabajar ahora nueva, que me ha gustado mucho, y bueno, pues la representación del rechazo me parece importante en este tema, y bueno, quería hacer algo que tuviera mucha fuerza y que fuera muy representativo. Y nada, encantada de estar aquí con mis compañeros. When I was young, we're all born superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in the gloss of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just love yourself and you're set. I'm on the right track, baby. Muchísimas gracias a Rocío Mediavilla por ese reportaje de la exposición A Todas las Flores. Y ahora no se vayan, que en un momento volvemos. Vamos a publicidad. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a dejarle con un reportaje que nos trae nuestro compañero Fermín Oncala, ya que el otro día se fue a Audiology para ver cómo se hacía una limpieza de oídos a niños saharauis que vienen con problemas pues debido a la arena y demás. Vamos a ello. Hoy estamos en Clínica Audiology y hoy estamos con un paciente muy especial, Hussein, de 6 años, que ha venido a revisar pues sus oídos. Estamos aquí con su familia. Hola, buenas tardes. Pues mira, somos familias de acogida aquí en España y él vino el año pasado ya con problemas y la solución ha sido, vamos, lo que nos han aconsejado era esta empresa fabulosa que ha querido hacerle unas pruebas auditivas porque el niño trae problemas también de audición. Y aquí está Hussein, que es una maravilla de niño y se va defendiendo con sus ojitos, que gracias también a una óptica aquí en Algeciras se le hicieron sus gafas el año pasado, ha estado un año estupendamente bien, viendo que no veía nada en absoluto, y eso para cualquier persona es la vida. Y él, pues la verdad que es un niño que ha despertado, pero vamos, a charlar, correr, es estupendo y lo ve todo. Entonces, para mí es una gran satisfacción tenerlo en mi casa y darle lo que le estamos dando hasta ahora, y los anteriores padres que tuvo el año pasado de acogida, que fueron los que tuvieron el inicio también, y las empresas que están colaborando con él. Así que muchísimas gracias por toda la colaboración de todo el mundo. Estos pacientes son muy especiales porque traen esos problemas ya desde donde vienen. Vamos a hablar con Raquel, que es la que lleva todo el tema de Audiology, para que nos cuente un poco cómo es ese proceso, esa prueba que se hacen en los oídos. Hola, buenas. Pues bueno, nosotros hemos querido colaborar con Apimeal, que es en realidad el que ha promovido toda esta campaña solidaria, ¿vale? Y nada, pues a Hussein le vamos a hacer todo lo que es la batería de pruebas, videotoscopia, autoemisiones, incluso le vamos a hacer una audiometría lúdica porque tiene 6 añitos nada más, le vamos a hacer timpanometría, reflejo estapedial. Vamos a ver en realidad cómo está funcionando no solo su oído, sino cómo decodifica el mensaje en el caso de que sea necesario, ¿vale? Le vamos a hacer todas las pruebas
y ya veremos si tiene algún tipo de problema auditivo, evidentemente le vamos a poner solución. Después de hacerle todas las pruebas y todo eso, ¿tiene que llevar algún tratamiento, revisiones? Si en el caso de que él tenga problemas auditivos, nosotros le vamos a dar una solución. En el caso de que necesite audífonos, se lo vamos a adaptar. Y bueno, ya luego sí es verdad que tendríamos que hacer todo lo que es en sí las revisiones, ¿vale? Porque él es muy pequeñito y bueno, necesita una adaptación progresiva y poquito a poco. ¿Y es la primera vez que hacéis esto? ¿Ya esto lleváis haciéndolo bastantes años? Como campaña solidaria con Apimeal es el primer año que se hace y bueno, a niños sí, a niños nosotros llevamos muchísimos años haciendo todo lo que son los estudios audiológicos y las adaptaciones de audífonos. Somos especialistas en audiología pediátrica e infantil. De hecho, ahora os enseñaré, ahora os enseñaré el gabinete de pediátrico que tenemos. ¿Vale? Bueno, ahora nos contará Raquel un poco y veremos todo el proceso. Vamos a verlo. Mira. Mira, aquí vas a ver tu oído. Es más complicado para... ¿Sí? Mira, Hussein. Es para que tú lo cojas. Mira, cógelo. Mira, tócalo aquí. Mira lo que le va a hacer. ¿Una luz? Mira. No, si él lo está mirando, lo único que lo tiene que mirar. ¿Es el izquierdo el que me has dicho que tenía que se le inflamaba? Intenta profundizar un pelín. A ver si... Tiene mucho pelillo. Y tiene la primera curva un poquito complicada. Sí. Este es que le han dicho que tenía una malformación. Una malformación. No tiene malformación. No. Lo que yo veo lo que tiene es una curva y un poquito de cerumen. Sí. Pero malformación no se le ve, ¿no? No. Ahí lo que tiene es un poco de cerumen. Pero bueno, y la primera curva. Sí, pero la parte de arriba como está... Mírame. Mira. No duele. Vente, no pasa nada. Ven. No duele Toma. nada. Mira la H. La H. Cógela. ¿Dónde está la U? La U. Mira, ¿dónde está la S? Buscamos la S. Sí, ahora se la colocar rápido. Venga, ponla. Mira. ¿Y la S? ¿Dónde va la S? Aquí. Mira, mami, qué inteligente también. Toma. Ahora sí. No. No te va a hacer nada, mira. Mira, José. Mira, esto es para escuchar música. Mira que va a escuchar música. Mira, este por aquí, espera. Ponte mirando allí. Mira, para la música. ¿Qué? ¿Para la música? ¿Va a poner música, no? ¿O tú no quieres música? ¿Te gusta la música? ¿Cómo cantas tú? No me diga que canta. La D de los Ya no estaba, o sea, la respuesta no es la misma que cuando está recién empezando una prueba. Sí, lo que pasa es que mira, el mes de agosto es el mes inhábil en todos los aspectos. Es horroroso.
Oh, gracias. ¿Qué se dice? Gracias, dilo tú. A ti, precioso. Gracias, igualmente. Bueno, Raquel, ¿qué pruebas le habéis realizado a Hussein? Pues le hemos hecho una videotoscopia, le hemos hecho timpanometría, reflejo estapedial, le hemos hecho también una prueba de autoemisiones y en la prueba de autoemisiones sí que ha salido regular, ¿vale? Y vamos a hacerle más pruebas el siguiente día que está citado y vamos a ver exactamente hasta dónde llega su pérdida auditiva. Sí es cierto que es muy probable que tenga pérdida auditiva y bueno, queremos realmente saber la pérdida auditiva exacta que tiene para poderle ofrecer una ayuda y que, bueno, y que pueda escuchar bien y entender bien las palabras y demás. Entonces, seguimos haciendo pruebas, ¿vale? Pues muchas gracias a Audiology, que está haciendo esta labor preciosa. Muchísimas gracias, Fermín. Y ahora vamos con Esther Mateos, que nos va a contar la visita que nos hizo aquí a Plató la Asociación Ecologista Verde Mar, donde hablaron un poco pues del vertido de petróleo de Gibraltar. Os dejamos con ello. El pasado 1 de agosto se producía el vertido de entre 1.000 y 2.000 litros de petróleo en la zona de Rossia Bay. Por ese motivo tenemos a Antonio Muñoz, miembro de la Asociación Ecologista Verde Mar. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo puede afectar ese vertido en la zona de Rossia Bay? Bueno, de hecho ha afectado y creo que por lo que hemos podido ver en toda esa zona y bueno, en el estrecho de Gibraltar existe un endemismo que se llama Patella ferruginea, es una lapa que está en peligro de extinción, tiene la misma protección que un lince ibérico, para que todo el mundo lo entienda. Entonces, bueno, es un vertido, una marea negra de este tipo, de estas características del fuel marino, que es lo que estaba suministrando el buque, bueno, el Hércules 500 al gasero. Ese fuel marino, como te he dicho, se impregna en las piedras, pues bueno, pues tapa y mata a esa patela, por ponerte un ejemplo, ¿no? Después, bueno, hay una serie de aves protegidas y si la mancha, como nosotros vimos, con poniente, parte de ella llega a la orilla y otra parte, pues con las corrientes marinas han estado navegando, aunque el fuel pesa menos que el agua, pero cuando cae al agua, como es pastoso, las corrientes marinas que hay en el estrecho de Gibraltar la van trasladando a media agua, tanto por el Alborán como en la bahía de Algeciras por el estrecho. No es la primera vez que ocurre. Bueno, pues puede afectar pues, a tortugas, delfines comunes, delfines mulares que hay en la bahía de Algeciras, ballenas, que hay pasos de ballenas, en fin, a toda esta serie de endemismos y de animales que existen en esta zona protegida, que por eso la parte del estrecho oriental y el occidental están dentro de una sed de protección por la Red Natura 2000, ¿no? Una red europea. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo que, bueno, que esto es un paso importante de buques. Los buques, pues, necesariamente ahora mismo consumen para su sala de máquinas hidrocarburos pesados en muchas ocasiones que provocan también emisiones de humo. Entonces, bueno, el trasiego de 120.000 buques por el estrecho de Gibraltar provoca, aparte de esos humos que estamos denunciando también, porque están afectando no solamente al medio ambiente, sino a la salud de los ciudadanos, sino que en ocasiones cuando vienen a hacer trasiego de combustible, el llamado bunkering, ¿vale? Bueno, pues hay vertidos, se producen vertidos, no es la primera vez. Nosotros consideramos que en el estrecho de Gibraltar y sobre todo en la parte esta de la bahía de Algeciras, Ceuta y diríamos por la zona del estrecho se están haciendo trasvases al orden de 7 millones de toneladas de combustible. Todo eso implica un riesgo y claro, cada vez se está estrechando mucho más la zona de trasiego de combustible, se están ocupando cada vez más fondeaderos que pueden ocasionar un riesgo. Vamos, hay un historial te puedo contar por ponerte un ejemplo, desde 2007,
donde hay un naufragio, el New Flame choca con un barco que se llamaba Tor Gertrude, se llamará Tor Gertrude todavía. Ese barco traía a la bahía de Algeciras casi 80.000 toneladas, pero claro, como consecuencia de que se aceleraron la normativa europea con el accidente del Prestige sobre monocasco y doble casco, ese barco ya tenía un doble casco y afortunadamente cuando choca con el carguero New Flame pues rompe la mitad, diríamos, del casco y protege donde iba el combustible. Estaríamos hablando de un accidente característico al Prestige, ¿no?, al que hubo en Galicia, ¿no? Por lo tanto, esos accidentes, como por ejemplo como el New Flame, como el Tor Gertrude, el Samothraki, que casi todos se han producido en Gibraltar, o el Fedra cuando estaba fondeado al este de Gibraltar. Hay un temporal de levante, empieza el temporal. O sea, cuando existe un temporal, los barcos los barcos tienen que ir a capear el temporal con las máquinas en funcionamiento. Es la mejor manera de que no ocurra un accidente. Entonces, bueno, ese buque intenta poner las máquinas del motor del propio buque en marcha, no puede, y el viento y las corrientes garrea el ancla, o sea, van trasladando el barco hacia la piedra de Gibraltar y choca con Gibraltar, o sea, choca con la piedra. Esos barcos, pues la carga que tienen, que son los dos cargueros, tanto el New Flame como el Fedra, suele ser entre 400 y 800 toneladas, y bueno, y hay que recordar que bueno, hubo vertidos prácticamente un año que duró pues el naufragio. Creo recordar que incluso se paró la pesca del Borá en Tarifa por un vertido de hidrocarburos de estos buques. Imaginaos si sucede un accidente con un petrolero que cargue 80.000 toneladas, como suele ocurrir. No hace mucho hemos denunciado, por ejemplo, que barcos rusos venían del Báltico, de la bahía de Lugan, en Rusia, con cargas de 80.000 toneladas, para eludir las normativas europeas después de la guerra de Ucrania, y pasaban por el estrecho de Gibraltar, y como tenían prohibido por parte de la Unión Europea descargar en puertos europeos, pues se iban a descargar y a hacer bunkering, avituallamiento, o sea, trasiego de combustible al mar de Alborán, frente a las costas de Ceuta, en unas zonas que no están preparadas para hacer fondeo. Allí hemos visto que se han tragado pues, prácticamente 3 y 4 temporales. Eso no está vigilado. ¿Qué es lo que sucede con esta situación? Con la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Bueno, pues que estamos, como decimos, con una espada de Damocles encima de nuestras cabezas en la zona esta, que es un sitio angosto, un sitio que cada vez se está estresando mucho más como consecuencia del tráfico que hay de buques, y que bueno, que hay que controlarlo, ¿no? ¿Y qué medidas deberían tomar las autoridades? ¿Están tomando alguna al respecto? Bueno, aquí hay un problema, el problema que tenemos aquí es un problema yo creo que principal, y es que hay un problema de agua. España no reconoce agua a Gibraltar, pero Gibraltar actúa haciendo bunkering en 1,5 millas en la bahía, 3 millas al sur y 3 al este. Entonces ya por ahí empezamos ya a tener un problema, porque claro, muchas veces buques que como el que ha tenido el rebose, el buque gasero, ¿no? El Gas Blue, creo que se llama, no, sí, bueno, el buque gasero que ha tenido el rebose, este buque... El Gas Venus. El Gas Venus, exacto. Este buque podía haber ido perfectamente a hacer avituallamiento al puerto Bahía de Algeciras. Vamos a poner España, ¿no?, para que todo el mundo lo entienda, pero sin embargo va a Gibraltar. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, bueno, que el Hércules 500, cuando está descargando, bueno, pues el buque gasero debe de tener una serie o sea, debe cumplir una serie de normativas de seguridad, y debe haber una persona encargada de que los tanques, cuando van cargando, no sigan suministrando combustible, o debe haber una serie de automatismos que cuando el buque, o sea, el tanque esté ya lleno,
igual que cuando tú vas a cargar tu coche de gasolina y se ha llenado el tanque y automáticamente el surtidor deja de funcionar, pues los barcos deben de tener la misma automatismo. Pues eso ni tenía tripulación suficiente, ni tenía los medios de seguridad suficientes, y pasa lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta serie de hidrocarburos y de trasiego de combustible se hacen, diríamos, de una manera más simple y sin tener las medidas de seguridad y sin tener que estar soportando una serie de investigaciones por parte de Salvamento Marítimo, que si un barco no cumple las normativas de los convenios de Marpol, pues te pueden sancionar y retener. Eso significa que, bueno, que un barco le puede costar, pues, lo que te digo yo, pues 500.000 euros el que llega a un puerto, por ejemplo el puerto de Algeciras, que es uno de los puertos que hace más inspecciones, y te hagan una inspección y te paren el barco, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema. Es un problema porque, claro, estamos hablando de un sitio donde se hacen muchas inspecciones y en otro sitio que están ganando por goleadas por ahora, donde existen un montón de problemas, donde cada vez se está haciendo el trasiego de combustible con más intensidad, en una zona cada vez más estrecha. El OS-35 hace un año, cuando salía de hacer combustible, choca con otro gasero. Y bueno, y podía haber ocurrido otra desgracia, ¿no? Ese barco, en vez de chocar con un gasero, imagínate si el gasero está cargado y explosiona, o imagínate si ese barco choca con un petrolero de 80.000 toneladas. O sea, que estamos siempre con una espada de Damocles. Y después, si a eso le sumamos que han entrado desde que se fue el Tyler más de 100 submarinos de propulsión nuclear, y que en muchas de las ocasiones estos submarinos, para no emerger y no los vean, utilizan un pastor, o sea, van navegando con un barco por encima para no tener que estar en la línea de flotación. Y se producen accidentes como, por ejemplo, en el 2006 el HMS Ambush, creo recordar, al emerger frente a las costas de la línea, el mar de Alborán, choca con un carguero y rompe la vela es el periscopio, ¿no? O sea, ahí tiene que venir a reparar a Gibraltar. O sea, estamos metidos en un trasiego que no está bien orientado ni está bien regulado, donde, bueno, pues continuamente nos despertamos con emisiones de gases, emisiones atmosféricas, vertidos descontrolados. O sea, que en esta situación nos encontramos. ¿Y eso puede afectar a las playas y al hecho de que las personas puedan o no puedan ir a las playas? Claro. En el momento que un barco, por ejemplo, hay un vertido de hidrocarburos, el saco de la bahía es la playa de La Concha y la playa del Rinconcillo. No es la primera vez. O sea, en New Friend, cuando vierte muchas de los hidrocarburos aromáticos, llegaron a la playa del Rinconcillo, en la playa de La Concha. En el momento que lleva un hidrocarburo, que es un residuo tóxico y peligroso, y Salud tiene que cerrar la playa, o sea, a 15 metros a un lado, 15 metros a otro, y tiene que hacer análisis del agua. Eso, claro que sí, es lo mismo cuando hay un vertido de aguas residuales. Obligatoriamente la ley te dice que tienes que acotar la zona donde hay un vertido. Entonces, claro, eso implica que, por ejemplo, en el año pasado, con el OS-35, el Ayuntamiento de Algeciras tuvo que cerrar, o también llegaron parte de esa galleta de hidrocarburos a la playa, ¿no? Y en el momento que hay un vertido tiene que cerrarla, o tiene que limpiarla, y tiene que venir Salud a la Junta de Andalucía a ver si ese agua se encuentra en buenas condiciones para el baño, ¿no? Por lo tanto, en la línea tuvieron que cerrar, bueno, prácticamente los chiringuitos que había en la zona este de Gibraltar tuvieron que cerrar, y parte de la playa continuamente tenía hidrocarburos procedentes del tanque. O sea, que el vertido que veía que salía el año pasado del OS-35 era hidrocarburos que utiliza la sala de máquina, aceite, o los que el propio buque utiliza para la navegación. Y para finalizar, yo te quería preguntar cuáles son las actuaciones que ha decidido tomar la Asociación Verde Mar al respecto, si habéis hecho alguna reivindicación ante las autoridades. Bueno, desde nosotros continuamente estamos denunciando, ¿no? De manera por escrito,
y haciendo acciones de protesta, o llevamos, por ejemplo, con estos naufragios desde los ES-35 hasta la fecha, hemos hecho un seguimiento de todo el litoral, de los posibles vertidos, de las afecciones que pueda tener esos vertidos hacia la flora, la fauna o incluso hacia las playas. Llevamos prácticamente un año con el buque, el velero de Ecologistas de Nación, el Dios Amat, haciendo un seguimiento de todo el litoral. Bueno, ahora mismo el velero, está haciendo una campaña en el litoral, en las costas de Granada, y creo que ahora recordar que va a Murcia, pero nosotros llevamos un año con el velero exclusivamente haciendo un seguimiento de los problemas que ha habido con respecto a los trasiegos de combustible, llamado bunkering. Muchas gracias, Antonio Muñoz. Y estas son las palabras de un ecologista que trata de dar visibilidad a estos problemas que, queramos o no, nos van a afectar en nuestra salud. Muchas gracias de nuevo y les dejamos otra vez con ella, con Esther, porque la semana pasada estuvo en la playa haciendo un reportaje de paddle surf donde ella también pudo disfrutar de este deporte y conocerlo un poco más desde dentro, nunca mejor dicho. Así que vamos con paddle surf y con Esther. El paddle surf es un deporte acuático que está muy en auge. De hecho, nosotras, Oli y yo, nos hemos venido hasta la playa de Getares porque vamos a dar una clase con Fonsi, a ver qué nos depara la mar. Estamos con Fonsi, quien va a ser nuestro monitor de paddle surf. Muy buenas, Fonsi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos podrías contar cuándo arrancó el paddle surf aquí en Algeciras? Pues mira, el paddle surf realmente es relativamente joven, pero en Algeciras sí que te puedo hablar, a lo mejor quizás sea yo de los pioneros o de los primeros que empezamos con el paddle, quizás 2010, incluso un poquito antes, ya estábamos aquí un poquito tocando un poquito lo que era el pádel. Entonces eran pádel rígidos, no nos imaginábamos que iba a venir este boom de las tablas hinchables, lógicamente. Y entonces, ¿qué pasa? Como anécdota, te puedo contar que cuando yo venía con la tabla, primero nada más solamente entrar por la orilla, ya la gente decía, pero esta tabla y ese hombre con el remo. Y lo más gracioso era que cuando iba remando por el agua, pues claro, yo escuchaba a la gente, me metía en el agua y decía, mira, Jesucristo andando por el agua. Total, yo me reía porque digo que, ¿sabes? Imagínate lo nuevo que era, ¿sabes? Aquí no se veía. Y después, bueno, pues a la vista está el boom que ha tenido de 5 años para acá, gracias también a las tablas hinchables que ahora conoceremos, que ha dado pie a acercar este deporte más a toda la gente, a todas las edades y a toda la gente que quiera practicar este deporte. ¿Y en qué consiste el paddle surf como tal? Claro, el paddle surf, mira, el paddle surf es de los años 60, viene de Hawái. Es un derivado del surf realmente, porque allí los surferos para enseñar utilizaban la tabla de surf con un remo y de ahí viene un poco la historia y es muy bueno, como ya he dicho, pues es una tabla de surf realmente o con forma de tabla de surf que tiene bastante volumen, mucha flotabilidad para aguantar una persona de pie y luego la manera de desplazarnos es a través de un remo, con una técnica de remada. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es súper divertido, aparte que te relaja y disfruta un poco de enclaves, de sitios como por ejemplo esto, ¿no? La zona de Getares y la Ballenera y todo el estrecho es precioso para darse un paseíto. Normalmente, digamos, el perfil de persona al que le das clase, ¿cuál es? ¿Son personas jóvenes, mayores? Bueno, realmente, hombre, principalmente cada vez gente más joven, que quiere probar, pero también llama mucho la curiosidad a gente más no tan joven, ¿no? Por decirlo así. Bueno, tenemos 30, 40, 50, o sea, realmente la edad no es una barrera para decir voy a practicar este deporte, ¿no? O sea, el que quiera y el que tenga ganas solamente probarlo. ¿Y qué recomendaciones les darías a los principiantes?
Bueno, pues mira, buena pregunta porque lo primero es tener conciencia del tiempo, de la previsión meteorológica, porque nos vemos muy valientes, esto es muy fácil, llegamos al remo, pero claro, no tenemos claro a lo mejor la previsión de viento, muy importante, por ejemplo aquí en Algeciras, en esta costa, si hay poniente no nos podemos confiar porque en un momento dado, por temperatura, el poniente salta a mediodía y nos coge, por ejemplo, en medio de la dársena de Getares, y si no tenemos esa técnica de remada o no sabemos, podemos tener un problema, podemos tener un problema que nos arrastre hasta adentro, y entonces ahí vienen los problemas. Entonces, principalmente, seamos prudentes, porque parece, sí, un deporte muy tranquilo y tal, pero después vienen las consecuencias de esa no prudencia, ¿no? Pero por lo demás, pues bueno, pues siempre es bueno tener una escuela o alguien cercano que controle este tema del pádel, pues para unas nociones básicas y para remar y para disfrutar un poco de lo que es el pádel y las diferentes modalidades que también que ahora os enseñaré. Bueno, llegados a este momento, ¿nos podrías enseñar cuáles son las tablas y en qué se diferencia cada una? Claro, pues sí, pues te comento un poquito así brevemente. Pues mira, la principal, que es el modelo all-round, ¿vale? Porque el modelo all-round, digamos, que es esta tabla, ¿vale? Que el nose, que es la punta, y este es el tail, pues por esa forma se le dice all-round, y aparte también porque es un poco todoterreno, ¿vale? Para un poco todo, para un paseíto, para iniciarte a lo mejor en pequeñas olitas, un poco todo, ¿no? Por así decirlo. Y además es la que realmente casi todo el mundo es la que se compra y la que utiliza. De aquí, que es la más, digamos, estandarizada, ¿no? Para todo el mundo, podemos pasar a otro tipo de tabla. También es touring, realmente, es otra clase. ¿Veis? Tiene otro tipo de tile o popa, ¿vale? Llamado squash, en punta, el nose es en punta, un poquito más surfera, pero bueno, es un touring quizás para largas travesías, para un paseo más largo y tal, ¿vale? En fin, es otro modelo parecido al round, pero con otras características. Luego podemos pasar a el modelo rígido. Toda la que estamos hablando es hinchable, ¿vale? Son hinchables que se hinchan con una bomba, o también ya las bombas eléctricas que hacen un flaco favor también, porque si no acaba como yo he acabado esta mañana, chorreando. Vale, tenemos las rígidas, ¿vale? Que las tablas rígidas también tenemos, al igual que las hinchables, modelos all round, touring, ¿vale? En este caso, esta tabla, que ya es un poco antigua, pero funciona perfectamente, tiene una forma peculiar, es una 12-6, es un modelo de race antiguo y que tiene una manga ancha, la manga es el ancho, ¿vale? Y él tiene un roque muy bonito, que es la curvatura, y luego hay una cosa, para que veáis, que te quería enseñar era la proa, las diferentes modelos de proa, y esta, como ves, es una proa que rompe el agua, preparado para el race, para desplazar el agua y coger más velocidad. Pero bueno, esta es un tipo, y luego tenemos este, que es un modelo hinchable, pero también la tenemos en rígido, que realmente las competiciones de race son en este tipo de tabla, pero en rígida, aparte ya con otra peculiaridad y más preparado para el race. Como veis aquí, puedes ver, las tablas que te he enseñado son bastante anchas, por lo tanto tiene mucha estabilidad, tiene más flotabilidad, más estabilidad, quizá a lo mejor no son tan rápidas como esta, pero ¿por qué? Porque estas son, a la vez que es muy larga, es una 14 pies, es muy estrechita, entonces esto coge mucha velocidad, pero ¿qué pasa? Que es muy inestable al ser tan estrechita, a diferencia de las otras. Y por lo demás, pues bueno, más o menos hemos hablado un poquito de los diferentes tipos de tablas, hinchables, rígidas y de las que se utilizan para race, para un poco todo. Y ahora si queréis os explico un poco los modelos de remos que tenemos. Bueno, puedes encontrar remos a buen precio de aluminio, pero claro, luego a la larga si al final eres un rider que le da mucho uso, al final terminas acusándolo, ¿no? El cuerpo. Pero bueno, después también tenemos los de carbono, que sí que son otro tipo más ligeros, y lo podemos encontrar, por ejemplo, bien como este rígido, o sea, de una sola pieza, la pértiga. Este es el pomo, esta es la pala, esta es la pértiga y este es el pomo, ¿no? Por así le decimos, ¿no? Donde agarramos y hacemos la remada, ¿vale?
Luego explicaré un poquito las nociones básicas para que ustedes podáis sentirlo. ¿Vale? Este es un modelo, la altura depende también la altura del remo, depende de la altura de cada persona, que luego explicaremos. Luego también tenemos otro modelo que es de 2 piezas, ¿vale? También este es de carbono, ¿vale? Se saca, ¿no ves? Se llama 2 piezas porque efectivamente son 2 piezas, ¿vale? Lo dejamos aquí. Y después tenemos otro último modelo que es a 3 piezas, ¿vale? Que lo podemos desmontar para que veáis. Esta sería una pieza y esta con un clip serían 3 piezas, ¿vale? Así que bueno, prácticamente hemos hablado un poquito de todo y yo creo que es el momento de probar el agua, ¿no? Le ponemos el pasador. Hasta que empecé con el straple, que es la modalidad de freestyle con tabla de surf. Ya me enganché y después ya con race, con paddle también he hecho un montón. Y este que dice de Sevilla, estaba hablando tú y me estaba acordando yo. Un poquito de arena para que no... Suquilla. Botadita. Tenemos pasador y listo. Estas se pueden poner también, pero bueno, de todas maneras tienen más el rumbo, no se te dobla tanto la tabla. Pero bueno, al final que está empezando lo nota muy poco. Ahí. Vaya por aquí. Ahora. De todas maneras, os cambiáis las tablas y probáis. ¿Sí? Ahora sí. Así está lista. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer lo que es la explicación con aquella tabla. Vale, me la pongo aquí y ya después vamos a la otra. Vale, esto lo grabas con micro o sin micro. Hecho con micro. Bueno, Fonsi, ¿cuáles son las nociones básicas que hay que saber antes de empezar? Claro, pues como bien hemos dicho antes, unos cuantos consejos para saber cuándo entrar al agua por el tiempo y tal, pues es muy importante saber utilizarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy con el día como está, es el día más propicio para empezar, para iniciarse. Entonces, bueno, pues vamos a, bueno, te explico un poquito rápidamente. Pues empezamos, llevaremos la tabla al agua, lógicamente. El nose, que es la parte de adelante, esta es la posición que va a llevar la tabla siempre. No vamos a levantarnos y mirar para la popa ni nada de eso, que suele ocurrir muchas veces. ¿Vale? Entonces entraremos en el agua, nos subiremos por la parte central, ¿vale? Más o menos. Haremos este movimiento, ¿vale? El asa va a ser el punto medio donde vamos a poner los 2 pies, ¿vale? Cuando estemos tranquilos, colocamos la tabla. Cuando estemos tranquilos, lo que hacemos es que de rodillas y ahora ponemos el remo aquí abajo y alineamos los brazos abiertos con los hombros, ¿vale? De manera que estemos preparados y recuperemos esa estabilidad, ¿no? Una vez que estamos ya estables, que estamos confiados y decimos vamos allá, ¿vale? Pues ponemos la rodilla, ponemos la siguiente rodilla, nos levantamos y lo que hacemos es que rápidamente metemos el remo al agua. ¿Por qué? Porque si nos quedamos haciendo equilibrio es como las bicicletas. Si te quedas parado, lo más normal es que te caigas a un lado. En el momento que tú tengas inercia en la bicicleta pedaleando y aquí remando, pues entonces esa estabilidad incrementa. ¿Qué pasa? Vamos a semiflexionar un poco las rodillas, ¿vale? Para bajar el punto de gravedad y acto seguido cogemos el remo. La mano, por ejemplo, la mano izquierda aquí, la derecha en el pomo, la otra en la pértiga. E intentamos alinear, metemos el remo lo más adelante posible para coger un avance e intentamos hacer una V, alineando este brazo de arriba con tu hombro y la otra hacemos la V, ¿lo ves? Si se aprecia, y ya hacemos la remada. La remada más o menos llega
hasta tu pie, ¿vale? Y entonces vamos a hacer un par de remadas según el rumbo que nos pida la tabla o donde queramos ir. Es importante llevar una cadencia más o menos igual por un lado y por otro para llevar el mismo rumbo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, ¿vale? Sacamos el culo hacia afuera, intentamos mantener la espalda erguida y hacemos un ángulo de 45 grados y remamos, ¿vale? Luego cambiamos de mano, ¿vale? Y ponemos la que estaba abajo arriba y la que estaba arriba abajo. Igual, el mismo ángulo, V, y llegamos hasta aquí. Vamos a hacer unas remaditas cortas, hay diferentes remadas, pero vamos a hacer unas nociones básicas para que sintáis un poquito lo que es el pádel. ¿Vale? Después en el agua. Vale, pues tú me dices. ¿Vale? Vale, y decimos, cuando cogemos rápidamente el pádel, vamos ilusionados, vamos al agua, y ahora cuando estamos en el agua decimos, ¿y ahora cómo vuelvo? ¿Cómo giro? Bueno, vamos a hacer un giro básico, ¿vale? Que podemos hacer es remar siempre de un mismo lado para girar al lado que queramos ir. Es verdad que muchas veces cuesta, entonces quizás si baja un poquito el punto de gravedad y abres la remada, con un golpe de cadera puedes girar muy fácil la tabla. Pero bueno, si no, otro tipo de giro puede ser la contrarremada, que en vez de avanzar hacia adelante, lo que hace es que hace la contrarremada hacia atrás y lo que hace es que el giro consigue el giro al lado que quiera, bien por esta parte o bien por esta, ¿vale? Esos son los dos tipos más fáciles que podemos hacer el giro para volver a la costa o que no nos veamos apurados. Así que nada, como lo hemos dicho antes, nos vamos al agua. ¿Hay alguna vista en la orilla? Lo que hace, vamos a entrar, ¿vale? Ahí, para adentro. Venga, un poquito por aquí, porque no sé si hay algo de tiro. No veo lo que hace, ahora que estoy ya. Y ya te apoyas, ¿vale? Y bajando. Contigo se empieza, ¿vale? La boca cerquita, ¿eh?
Muchísimas gracias y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mañana, como siempre, volvemos con ese rebujito de la semana. Esperemos que hayan disfrutado. Adiós.